Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. Muy buenos días, ya está usted de nuevo en su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano y el del señor es Jorge González Durán. Qué bueno que me lo recuerdas, Lilia, muy bien. Sí. Por aquello del Alzheimer, ¿no? Así es. Sí. ¿Y cómo se llama a tu derecha? Hugo Trejo. Ah, qué bueno que te acuerdas de mí. José Hugo Trejo, ¿no? Buenos días. José Hugo Trejo. Buenos días. ¿Cómo están? Estamos bien, aquí con Francisco Armand. Muy buenos días a todos ustedes y a nuestro auditorio. Óscar González. Buenos días a todos. ¿Qué tal? El que te pega si no sales. Julio César Silva, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Lilia? Muy bien. ¿Cómo va tu palco, Quintana Roo? Bien, muy bien, muy bien. Oye, es re chismoso tu periódico digital. ¿Por qué? Pues sí trae mucho chisme. Trae cosas buenas. No, yo no digo que estén malas. Bueno, finalmente es una forma de llamarle también a la actividad periodística, ¿no? ¿O a poco no somos chismosos? No, sí, claro, por supuesto que sí. Sí. Santiago, Santa María, ¿cómo te va? Nada, pues muy bien, aquí viendo el Mundial, el avance de México. Óyeme, ¿y tú cuando ves el Mundial comes chicharrón? Chicharrones, sí. Sí, Tortilla de patatas. yo no entiendo cómo con tanto tiempo aquí y no hablan como Sí, los nos siguen yucatecos, ceceando como y- nosotros. Hombre, no somos tan expertos en lengua como la amiga Paulina Rubio, ¿no? Que ya parece, vamos, sí, cecea más que los amigos de Sevilla, ¿no? Bueno, de Sevilla, ¿no? Hugo Sánchez igual, ¿no? Así estuvo por allá y dice, ay, macho, hostia. Bueno, con decirles que allá en el edificio donde vivo en México, la vecina del 3 se casó con un panadero paisano tuyo. Y se llama Lupe, mide 1.50, está morenita y cesea. Oye, Y yo oye, un día en el elevador sí le dije, oye Lupe, no la mueles, que esto se pega. Por ósmosis. oye, nuestro, Ay, qué bueno que lo dijiste. oye, nuestro, Yo ya iba a decir, haciendo el amor ceseas. nuestro paisano Carlos Vela también cesea, pero mega cesea es. Allá juega en San Sebastián. Allá está, con el equipo de allá. Y también parece más español que Santiago. Hombre, yo me imagino que Carlos Vela, más que español, es ya más vasco, ¿no? Yo me imagino que terminará hablando en euskera, ¿no? Más que en castellano. Pues fíjate que es fuerte esta lengua, ¿no? En euskera, sí. Sí. Piensa que es la lengua más antigua de Europa, ¿no? Y el nuevo rey de España lo habla. Hombre, yo creo que... Habla mejor el catalán. Sí, yo creo que sí. Porque en esos momentos, sí, lleva varios meses, me han comentado así que andan así estudiando, metiendo horas intensivas al tema del catalán, ¿no? Porque es importante en esos momentos, pues bueno, pues en España hay que hacer que los catalanes se sientan a gusto en la España o las Españas, ¿no? Pues te voy a decir que con lo mal que hablo de tu tía, sí es tu tía, ¿no? La duquesa de Alba. ¿A qué hablas mal? Yo creo que no. Sí, hablo mal, como no hablo muy mal de ella. Pero yo tengo que reconocer que la Sofía esta, la reina, oye, qué señorona, ¿eh? Qué señorona, porque ha mantenido hasta el último momento una verticalidad en su actuación admirable. Ha sido, Sí, no, ha sido un factor fundamental en esta transición en medio de las protestas republicanas, igual que él ha sido el de el ahora rey, Felipe VI, al insistir en cada uno de sus discursos en defender, fortalecer la autonomía de las regiones, que más que lo republicano creo que era lo que había que temer. Hombre, yo creo que es importante incluso en el discurso hoy de Felipe VI, que ha dedicado varias frases a su madre, ¿no? O sea, sobre todo destacando la lealtad de Sofía, ¿no? Durante estos años, sobre todo así, pues bueno, pues con un rey un poco... Ojo alegre. Pues bueno, como quieras tú decirlo, pero que creo que es importante, ¿no? Es decir, la labor de Sofía, ¿no? Ahora, Bueno, pues déjame decirte que con un temor terrible, que yo creo que eso es parte de la cara de la Sofía de tanta seriedad, y imagínate que le saliera el hijo hemofílico, porque los Borbón, bueno, la reina Victoria es la que introdujo a la monarquía española la hemofilia. Sí, pero y ahí de los Borbón, el bisabuelo. Acuérdate que se le mueren
2 hijos y nada, hemofílicos, y nada más le quedan 3, entre ellos el papá del Juan Carlos este. Sí, Entonces apenas han hecho bien en mezclarse con las plebeyas a ver si le dan una limpiadita a su sangre. Sí, no solamente, y no no solamente las plebeyas, sino que incluso yo creo que Felipe VI, más que Borbón, se parece mucho a la familia real de Grecia, ¿no? De la línea de la madre. Sí, de la línea ¿Quién de la madre. sabe? Habrá que ver más adelantito si no también le baile el ojo como a todos los Borbón, ¿eh? Porque todos. Acuérdate el que nada más duró 54 días, que, óyeme, Veo que estás así muy le ilustrada, pegaron viruela al cuate en la época en la que era mortal la viruela, y todo por andar metido en los burdeles, en los congales. Sí. Entonces, imagínate, esa es la rama del Juan Carlitos este. No, hombre, y si vas tú a Madrid, por ejemplo, si vas al Museo del Prado, por ejemplo, y ves ahí las obras de Velázquez y de Goya, pues puedes ver incluso pues algunos rasgos de los rostros de infantas y de gente de los Borbones, que en alguna medida, pues bueno, hay cierto grado de cretinismo, incluso de Retrasos de taras. Sí, efectivamente. Sí, por eso tengo que qué bueno que ya le dieron por la mezcla, maestro, porque esto ya La mezcla, maestro, feo. más mezcla, maestro. Más mezcla, maestro. maestro. Pero, pues de esta realeza española, ¿qué tal si pasamos a la realidad mexicana? Habrá elecciones ya en un par de semanas, el 6 de julio, tanto en Nayarit como en Coahuila, y me parece que son 2 entidades con una efervescencia política muy destacada. En Nayarit, los antecedentes que existen nos hablan de que en un solo año, 1929 creo, tuvieron 5 gobernadores interinos. En espacios de 2 años más adelante, 4 de otros. O sea, es una entidad que ha batido récord en gobernadores interinos. Pero también fue la primera que tuvo esta mezcla con Antonio Echeverría, amigo de Fox, en donde se juntaron para hacer la primera gubernatura de coalición contra el PRI, que fue un desastre. La esposa quiso posteriormente ser también candidata a la gubernatura, porque finalmente lo bueno que se hizo, decían, lo había hecho ella, pero los votos no le alcanzaron. Pero han sido muchas las anécdotas que se tejen en Nayarit. Está lo de don Emilio M. González y su boda con más de 70 años con una muchacha de 20 y pico, y pues cruzando el atrio de la catedral del brazo con ella de blanco, y una ceremonia. Pero eso está mal. Ridícula para un hombre de su edad, siendo gobernador. ¿Y si esta muchacha está enamorada de él? Sí, cómo no, pero me supongo que algo debe haber estado, porque hay edad para el amor, este es otro tema, ¿no? Pero creo que esto... No había American Express dorada, de esa que tú usas también para salir a conquistar, ¿verdad? De esa misma, no había. Pero, bueno, y luego la llegada de un Celso Humberto Delgado, bruto como él solo. Y lo que está sucediendo en este momento, una de las candidatas a la alcaldía de Compostela, por ejemplo, bueno, pues es suegra del fiscal del estado. Uno de los candidatos, pues lo empujaron al precipicio, nomás que sobrevivió de la caída y se quedó medio chueco y medio tarado, pero sobrevivió. No hay culpables, ¿verdad? No se sabe quién lo empujó. El de San Blas, no, pues yo sí robé, pero robé poquito. Y Nayarit tiene una zona indígena también, una zona consumidora de peyote. Que finalmente es una... Que hay que una preservar droga. como patrimonio de la humanidad. Y fíjate que incluso lo saqué en alguna de las columnas de la semana pasada. Terminando ya el mandato de don Emilio, porque don Emilio termina la gubernatura, se sale unos meses antes para poder ser votado y ocupar el Senado. Y en ese tiempo el delegado del PRI era Ismael Orozco Loreto, de los sobrinos de García Paniagua. Y entonces me confió que estaban entrampados, que no sabían cómo
postular a sus candidatos a diputados y a presidentes municipales porque todos estaban metidos en la droga. El que no lo estaba de manera directa, el tío, el hermano, la mamá, el papá, el cuñado, tenían una tiendita de narcomenudeo o eran distribuidores de una zona. Óyeme, eso no se ha acabado. Ahí tenemos otra... No, de hecho ha habido muchas ¿Otra acusaciones situación? de eso. El propio gobernador, el actual gobernador, denunció, claro, enfocándose a los candidatos opositores, que había muchos candidatos que estaban siendo financiados por el narcotráfico. Sí, el rey de las anfetaminas, ¿cómo se llamaba? Es de allá, creo. Los Valencia. Los Valencia, sí, son de allí. Y en algún momento... Mira, es que es una región, es toda la región de Michoacán, Colima, Nayarit, Jalisco. En la que los Amezcuas son de ahí también, ¿no? Sí. No, los amezcuas son de Colima. Los Amezcuas. Sí, de Colima y los Valencia están. Toda esa región del Pacífico está... ahí. Estaban unos suegros ahí, parientes de Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo, así es, Sí. vinculados con los Amezcuas. No, de Nilda Patricia. El Por eso, papá de Nilda Patricia. de los suegros de Zedillo, Sí, de Nilda Patricia. Sí. Incluso él recibía su sueldo mensual que le daba el rector de la universidad, el que después fue gobernador, Peña. Que ahí selló su Fernando suerte Peña. aquel general que estuvo en la cárcel, fue comandante de la zona militar, que fue director de... Rebolledo. Rebollo. Gutiérrez Rebollo. Gutiérrez Rebollo. Cuando Que Gutiérrez se metió con la Rebollo familia Que era el- presidencial que era el zar de Zedillo. Drogas. Sí. acababa un par de meses antes de que fuese acusado, lo acababan de Condecorar reconocer ahí. y condecorar en los Estados Por la Unidos. DEA. Así es. Pero, pues, habló de la familia de Nilda Patricia y vas para adentro, ¿no? Y luego, bueno, pasaron a los medios la información de que en el cateo a su departamento, a uno de los departamentos que tenía, le habían encontrado fotografías de los capos de la droga. Pues si los perseguía, ¿cómo no iba a tener fotos? Si no, entonces, ¿cómo? Y que tenía armas. Imagínate. Pues si era general, ¿cómo tener General del armas? ejército mexicano sin armas. Pues, Si cateas tu bueno. casa y tienes libros, imagínate. Y que le encontraron unas botellas de cognac y de whisky, todos que eran regalos de los narcos. O sea, ¿qué es eso? Sí, porque tiene O sea, una colección de armas antiguas y de armas modernas, pero... pues, Todos era los general. del ejército tienen colecciones. Claro, y eso le fincaron por acopio de armas. Sí, pues es coleccionista. No, acopió armas. ¿no? Es increíble. Entonces, creo que Nayarit tendrá una etapa difícil, porque además son 8 partidos políticos los que están participando. Pero ¿por qué difícil? Yo creo que va a ganar allá el PRI, ¿no? O sea, ¿difícil contra quién o de qué? Difícil en lo que toca a los ciudadanos, en donde pues están expuestos a que se repita la situación de Michoacán de una Se va a manera- repetir irremediablemente en todo el país, en Colima, en Jalisco, en Guerrero, en donde van a haber elecciones, se va a repetir ese fenómeno. Y especialmente Tamaulipas. Tamaulipas. Otro estado intervenido. Coahuila, imagínate, Coahuila. No es el caso de Michoacán, en donde hay una práctica desaparición de los poderes, tal vez sea mucho más disimulada, pero también ya es un estado intervenido por el gobierno federal. Ahí hay de los más graves problemas de predominio de las bandas del crimen organizado y también, sobre todo, en términos de la participación ciudadana, el más alto índice de homicidios comunes de todo el país. Tamaulipas es un estado fallido, es otro estado fallido que enfrenta también cuestiones muy difíciles. Muchos de los personajes vinculados con el poder durante tantos años, pues hay presos en Estados Unidos, hay perseguidos por la DEA, hay todo tipo de personajes oscuros que siguen ostentando el poder y presumiblemente serían los que estarían manejando las candidaturas, y ya no sería tanto un problema de qué partido va a ganar, sino de no permitir que lleguen personajes vinculados al crimen organizado. ¿Y podrán al votar poder. los ciudadanos de estos estados de Coahuila y Nayarit en un clima de absoluta libertad? Es difícil. Yo creo que en un clima de miedo necesariamente, Sí. por lo pronto. Ya de libertad, pues eso está por verse, pero el clima de miedo ya está ahí desde hace mucho tiempo,
predominó durante todo el sexenio de Felipe Calderón y creo que no ha disminuido en nada, ni siquiera con la atención especial que le ha puesto el gobierno de Peña Nieto. Es un drama el que es político, el que está viviendo el país en estas circunstancias, porque casi nadie se salva. Ya no es cuestión de siglas, ya es cuestión de ver qué mafias influyen en tal o cual partido político. El que gane al final de cuentas va a hacer lo mismo. Ya Michoacán ha tenido la experiencia de la alternancia, tuvo 2 gobernadores perredistas. Y allí se incubó precisamente este asunto de las mafias, con Cárdenas Batel, con Leonel Godoy, que un sobrino de él y hermano llegó a ser diputado de la manera más vergonzosa. Ya conoces esa historia, ¿no? Una historia más allá del PRD. Hay una historia. Michoacán siempre ha sido la zona de Tierra Caliente, una zona en donde se sembraba amapola, se sembraba marihuana, y era una zona en la que difícilmente accedían las autoridades. Pero no se había dado el caso que llegaran al poder. Tal vez algo de lo que dice sembradores. Jorge se explicaría por esto. En tiempos de los caballeros templarios, los tratos eran con los gobernantes del PRI. La mayoría de los municipios estaban en manos del PRI, el gobierno del Estado era así. Mucho antes de Puede haber coincidido la descomposición de los caballeros templarios, el nacimiento de la familia michoacana, con la alternancia en el poder con Cuauhtémoc Cárdenas Batel. Sí, hay una senadora que se llama Vianey, no sé qué. Yo no sé, como se dicen, es que nadie sabe, ¿no? Si sus vínculos son reales con la delincuencia organizada. Lo que sí se ve es que sale a cenar con ellos, sale a bailar con ellos, se va a la playa con ellos, está en sus fiestas, está en sus ellos están en sus mítines. Bueno, hay o no hay relación, ¿no? Y luego ella dice, no, asistieron, me invitaron a una fiesta, y se le ve muy alegre cantando y bailando con La hija de la tuta. con las Sí. con estas mafias. Sí, la Barbie. Entonces dice que me investigue la PGR. Hasta pidió licencia. Y para pidió eso. licencia y fue a declarar. Fue a declarar, y la PGR nunca dijo nada, ¿eh? O sea, nunca dijo nada. Ella dijo, pues yo me sometí a que investigaran y no me encontraron nada. Todo se negocia, todo se negocia. Entonces, ¿por quién va a votar la gente? ¿Por perredistas, por panistas, por priistas? Si al final de cuentas se vuelve todo una maraña de intereses entremezclados. Y están todos es que, infiltrados. es que curiosamente incluso de los propios partidos no se ayuda en nada a buscar una estabilidad, vamos a decir, institucional. En estos momentos, por ejemplo, en Nayarit, por ejemplo, con el pacto PRD-PAN, ya están, hablando, incluso adelantándose al 6 de julio, y en alguna medida están preparando, yo creo, un ambiente para decir, si pierden, va a ser un pucherazo. El Instituto Nacional Electoral, en alguna medida, todavía no ha aplicado las reformas que se aprobaron en febrero. Sí, no va a participar en esas Sí, pero están creando ya un ambiente ya, o sea, negativo. No sé si me explico. Es Para que el 6 de julio, ellos, decir, para ellos qué. no alcanzaron No. a registrar su coalición. Ya. Ellos están de facto. Ya. Sí, es la misma historia que ya conocemos. Demasiado. Historia de turbiedades, de manipulación, Sí. de los absurdos políticos. Desde el poder se maneja esto. Y no es a ti del poder. Yo no Sí. sé por qué le temen tanto y vulneran las leyes y todo eso a una coalición PAN-PRD. Si al final de cuentas donde se ha dado, los hechos demuestran que son inoperantes, que no se va a dar. Entonces le meten toda la estrategia legal y mediática y económica para que no se dé. Yo creo que al final de cuentas, lo que se quiere desde Los Pinos es que ni haya oposición ni se diga nada. O sea, allá van porque quieren arrinconar a todo el que tiene una voz diferente, disonante, distinta a la que se diga en el poder. Pero la gente sabe muy bien. Hay una regresión en la rendición de cuentas, en la transparencia, en las leyes electorales. ¿Qué se pretende? La gente sabe muy Ya bien va a que llegar esas un momento coaliciones- en que mantener una voz opositora a la del sistema en este país va a ser casi estar en el filo de la navaja, en el peligro.
La gente sabe muy bien que esas coaliciones no gobiernan. En general han sido fallidas, pero las que han triunfado. En Michoacán es un fiasco, en Puebla Oaxaca, también, en Sinaloa. Puebla. Sí. Gobierna el señor gobernador, no gobiernan los partidos que lo postularon. Y el señor gobernador tiene sus intereses propios y lleva la conducción del Estado hacia donde a él le conviene y no hacia lo que demandan los votantes que creyeron que había una coalición, unieron fuerzas y lo llevaron al poder. Y esa conducción va rumbo al precipicio. Mira, cuando las Exactamente. coaliciones se hacen en función de derrotar a un enemigo común y no en función de un proyecto político que responda a las demandas de la sociedad, lo único que ocurre es que esa coalición es el reconocimiento del fracaso que han tenido los partidos que la forman en el lugar De manera en donde individual. actúan. Claro. Sí, porque Nada si no- más. Claro. Porque luego ponen un candidato, si es ciudadano, luego los termina mandando al diablo a los dos, y si ponen uno del PAN, él manda al diablo a los del PRD, o viceversa. Así es. Y luego terminan poniendo un priista que gobierna con el PRI, y los que lo llevaron al poder están fuera de ese gobierno. Hombre, Eso es pero- lo que pasa. No, y además- y además- Pero vaya, pero si se quieren coaligar, que se coaliguen. Yo no sé por qué esta Así embestida es. contra las coaliciones. El PRI se coaliga legalmente con el Verde, con el Nueva Alianza. PANAL, con el otro y con el otro. Y nadie dice que tenga contradicciones. Pero es que el PRI Ya no funciona, entre el PAN Jorge. y el PRD no hay contradicciones, los dos son partidos de derecha. Al PRI le el PRD es funciona. un partido ya no de izquierda, sino de derecha. Al PRI le funciona porque lleva estos diputados verdes y de Nueva Alianza al Congreso y lo ayudan a formar mayorías, aunque sea mayorías simples. Lo cual está bien. No le funciona al PAN y al PRD porque cuando llegan al Congreso están como el agua y el aceite. Entonces, ¿para qué se coaligan? Porque quieren ganarle al PRI y está mal que quieran ganarle al PRI. Así lo Bueno, veo. oigan ustedes. Dicen, hay contradicción entre el agua y el aceite, es la izquierda y la derecha. Los dos son de derecha. El PRD es un partido de derecha, ya no es de izquierda. El PRI también es de derecha. Pues yo que creo haya que una se verdadera quedaron en el coalición centro, entre porque el para PAN, derecha el PRI. PRD y el PRI, hombre, y que ya se unan y que se turnen y se repartan el pastel de este país, hombre. Sí, pero, Y ya. pero Jorge, si eso ya lo hicieron con el Pacto de México. En Claro. alguna medida esa coalición. Así es. Y en Michoacán hubo una propuesta en ese sentido, acuérdate, en la elección Claro. esta de Vallejo, que ganó Vallejo, hubo una propuesta para que postularan un gobernador único, candidato único, los tres partidos. Ahí se dice que va a ser un candidato, un agente del PRD, el próximo gobernador de Michoacán. Vamos a ver. Sí, Vamos a ver. vamos a ver. Pero óiganme, ¿y los coras? ¿Los qué? Los Coras, Coras. van a estar en el fútbol de la primera división A. Ya, ¿verdad? Sí, ya. Los coras de Nayarit van a seguir comiendo. Ah, se refieren a a pensé los que a indígenas. Cora, o sea, se refieren a Coramal. Sí, los Coras. Perdón, pero yo estaba pensando en Chetumal. Sí, yo estaba pensando en Chetumal. Sí, por eso me destanteé yo. Ya nada, ¿eh? Pues sí. Bueno, No se habla de ellos ni como minoría, ni que existan. así es. Fíjate qué manera de ir borrando. Así es, de ir uniformando todo. Pero Los ve las otomís, etnias los, de esa región, los los mayos por allá yaquis, también. los los tarascos, seris, los vamos, Tarahumaras. O sea, seris, finalmente los quedan dentro tarahumaras. de los anales, ¿no? De la antropología. Y No, se quedan en los discursos de cada estado, ¿no? Como ocurre Para aquí con los adornar mayas, ¿no? palcos, Que ¿no? la grandeza maya, pero ¿y qué hacen por los mayas? La única que está defendiendo ¿No? legítimamente con acciones y con mucho éxito es esta que mencionaban, que es itinerante, va de Nayarit a San Luis Potosí, asentada básicamente en el norte de Jalisco, Del peyote. de Peyote, los Wirikuta, los... Hay que hacer esa huicholes. peregrinación. ¿La has hecho, Ellos son Oscar? los únicos que han logrado cosas, ¿eh? Las han logrado a un nivel importante, repercusión internacional y mucho apoyo de la sociedad. Los demás son, como aquí hay que decirlo, los mayas decorativos. Vámonos al corte y regresamos con Coahuila, ¿les parece? Con Coahuila, sí. Estado de los estados.
Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Y bueno, si Nayarit tiene una parte oscura dentro de toda su historia, no la tiene menos oscura Coahuila, sobre todo en los últimos tiempos, en los últimos años. Los últimos 9 años. Con sus desgracias familiares fuertes, no solamente la muerte del hijo de Humberto Moreira, en donde, bueno, en los extremos se ha llegado a decir que él era el primer interesado en que el muchacho falleciera porque pues lo reconoce ya siendo grande, no fue un hijo al que reconociera desde su nacimiento y tampoco obviamente pues fue un hijo deseado ni nada que se le pareciera, entonces pues esto de que me dolió mucho lo han visto la gente de Coahuila como una gran farsa. Y luego pues a Rubén, que su mujer le dio su patadota, ¿verdad? Y que lo va dejando. Entonces, ¿qué tanto saben las esposas de estos hombres, de esta familia, que actúan como lo hacen? ¿Qué tanto hay detrás de la actitud y de las formas personales de comportarse de los Moreira y de otros gobernadores de Coahuila, porque no son los únicos? Ahí tenemos, por ejemplo, al actual secretario de Agricultura. Hay muchas historias ahí de él, claro, en Coahuila, que tiene una de las secretarías más importantes del país, porque es la que tiene que ver con todos los alimentos, todo, pesca, ganadería, campo, todo lo que nos da de comer. Y este señor, dueño de panteones y de funerarias, en donde, bueno, pues ya ven que le desaparecen el cadáver de un gran capo en una de sus funerarias, pero también demandado por su ex esposa y exhibido públicamente por no dar la pensión para sus hijos. Y entonces, en manos de gente de esta naturaleza, pones el agro mexicano, el estómago de los mexicanos. Dices, bueno, ¿cómo es posible, no? Bueno, sí, al margen de esto, Zedillo nombró como su primer secretario de Educación a Fausto Alzati, a este tipejo que ya vimos cómo actúa, ¿no? Iba a ser secretario de Educación Pública de este país. Fue unos días, así es, sí, fue. 50 días, algo así así. Es. Fue director del CONACYT. Fue director del CONACYT. Y luego Zedillo lo hace secretario de Educación con un título falso que tenía, sí. Fausto Falsati. Así es, de ahí viene eso. Pero es que Coahuila no ha tenido descanso. Y ahora se mete Acuérdense en este problema de esa gigantesca fortuna que se le descubrió a Óscar Flores Tapia, ya son muchos años. Y desde entonces no han tenido un gobierno de descanso, un gobierno que haya sido reconocidamente decente, que haya logrado hacer productiva. Por favor, ¿lo apagas? Esta importantísima zona carbonífera, sí, que se le tenga que entregar a los canadienses, que sirva para la gente de Piedras Negras, de Monclova, de esa zona, que ha dejado que la laguna, que fue un granero importantísimo para todo el país, haya prácticamente desaparecido. Eso era un asunto de los gobiernos locales y ni uno se ha interesado por eso. Pocos estados tan ricos como Coahuila y pocos tan castigados con malos gobernantes.
Sí, pues, Claro, era y Óscar Coahuila Flores no, el pero bueno y Coahuila Óscar no Flores siempre el fue malo. así, ¿eh? Coahuila no siempre fue así. En la época de la Revolución, Coahuila tuvo un protagonismo fundamental y los coahuilenses contribuyeron a rediseñar Con dos presidentes. la fisonomía moral de este país. De ahí era Francisco I. Madero, de ahí era Venustiano Carranza, por mencionar dos nombres fundamentales de la Revolución. Pues yo creo que este es un asunto de karmas. Puede ser, ¿verdad? Pues sí, tan sacrificados estos como los actuales, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, en relación al Alzati, pues es lo mismo. Como que la SEP está prohibida para él, ¿eh? Sí, la educación. Sí. Es algo prohibitivo. Así. Algo debe traer arrastrando ahí para los que creen en estas cosas. Algún pariente que se lo quemaron por leer mucho, vete tú a saber. Y vino a acabar así porque, óyeme, además este poema de Aurora Reyes tiene unas frases, unas partes interesantísimas y que sin duda alguna las puedes adaptar a lo que está sucediendo. Pero como muchas partes, como parte de nuestra historia, hombre, pues la historia es cíclica. Hay muchos registros de la historia que los estamos viendo ahora. Hasta esta nueva conquista española a través de Iberdrola hombre, pues estamos viviendo lo mismo que hace 500 años, hombre. Sí, dice que la historia es cíclica, pero también decía Carlos Barth, que dijo cosas muy interesantes, que cuando la historia se repite en tragedia. O sea, cuando se repite, ya se repite en tragedia o en Tragicomedia. O en tragicomedia, como sucede en nuestro país. Pero ¿qué va a pasar con las elecciones en Coahuila? ¿Qué va a pasar? La gente va a votar por el PRI con el endeudamiento, con todo el arrastre que ha habido de impunidad hacia Humberto, hacia el propio Rubén. Yo creo que sí, porque no hay nada enfrente, hombre, no hay nada enfrente. Es un tema diluido. No hay nada enfrente. Porque eso pudo haber impactado a su hermano en la elección y que finalmente ganó. Estaba fuerte el tema y ganó el hermano. Ahora, 3 años después, ya es un tema además, olvidado, diluido. Nosotros lo vemos de acá, desde fuera, desde lejos, y ahí las costumbres, a veces dicen que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Ayer, fíjate que, bueno, hace unos días, cuando perdió la selección de España en el Mundial. No, permítame, nada más una acotación leve, porque va con lo que dice. Pierde la España en el Mundial, la expulsó Chile. Y un periódico español, El País, dijo que España jugó como una selección acobardada, timorata, vencida de antemano. Y creo que así está la sociedad mexicana. Es una sociedad acobardada, timorata. Sí, no, de por sí, desafortunadamente, la masa no razona, ¿no? Cuando se vota masivamente, o el día que nuestra sociedad votara pensando en quién es el mejor, pues yo creo que seríamos nosotros, ¿no? Entonces, aquí vota al que lo coaccionan, al que le compran el voto de alguna u otra manera. Mira. Entonces, entre el que tiene más saliva come más pinole, y el que tiene más recursos para controlar, para ordenar, es el que gana. Bueno, habría que partir de la base. Difícilmente puede haber un gobierno legítimo, pero va a haber un gobierno. Si no hay democracia en la selección de los candidatos. Así es. Lo que va a ganar en Coahuila es el abstencionismo. Hay un cansancio grande de la ciudadanía en ese estado y yo creo que ese es el peor golpe que pueden recibir a su proceso democrático, ¿no? No, con que ganen, no les importa si llegan con el 11%, ¿eh? No. O sea, es una victoria legal, pero probablemente no es moral socialmente. No legítima. Pero ¿cómo vas a hablar de moral con los amorales? Tiene que llegar un gobernador. Pero en estos estados no vemos esos chispazos que tuvo el país, porque yo quisiera verlo a nivel, pero congresos, cualquier puesto de elección popular, a nivel país, ese desánimo y la falta de líderes que lo compensen, que puedan hacer que esa pues estulticia de las masas que menciona Hugo despierte por un momento. No tenemos Maquíos, no tenemos Cuauhtémoc Cárdenas, no tenemos Andrés Manuel López Obrador. Si nos vamos para atrás, no hay Maderos, no hay Almazanes,
No hay nada, en estos estados absolutamente no hay nada más que pues lo que hemos venido platicando en estos últimos minutos. Por eso hay que, días. entonces la sociedad debe darse por derrotada. No hay nada que hacer. Bueno, la sociedad debe hacerse corresponsable de los procesos del gobierno y participar. El problema es que al ciudadano le ha venido muy fácil señalar al político. Pero tampoco tiene cabida, Francisco, ¿no? La sociedad, los ciudadanos comunes no tienen acceso. Un conjunto no social. tienen Mira, acceso a los yo creo poderes que políticos, hay un controlados ejemplo por muy ese- claro tanto en España como en México. Hay un porcentaje del 60 y tantos %, según algunos encuestadores, de españoles que quieren la consulta para determinar Si es si república la o monarquía debe continuar o no. Pero el 90% de sus representantes lo dio por un hecho. O sea, debe continuar la monarquía y se acabó. O sea, que el 60 y tantos % de los ciudadanos reclame no tiene nada que ver con, Sí, hay un divorcio entre con, lo que la- la sociedad con lo quiere y que, los con lo que sus políticos. representantes dicen. Hay un divorcio Y aquí es entre la gente y exactamente sus lo autoridades. mismo, lo mismo. Toda la ciudadanía puede estar reclamando una... Pero la ciudadanía no reclama, ni siquiera eso, Lilia. No reclama. La ciudadanía aquí no reclama. Estamos... Una huelga general, una huelga de consumo. No hay nada. verás si no Mira, paras un gobierno. Reclamó en el 98, reclamó en el 2000, reclamó en el 2006, a niveles que no pudieron tener el impacto que se deseaba porque las estrategias además fueron malísimas, tal vez no alcanzó, pero hemos tenido momentos en que se reclama. El problema es que siempre tiene que ser a cuenta de un líder que llame a la sociedad. Mira, y no lo hacemos los mexicanos como ciudadanos. Las marchas que ha habido mismos. contra la inseguridad de toda la gente vestida de blanco, que te exacto. ocupan Hace 10 kilómetros de calles en Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo, no les han hecho nada. ¿No? Entonces sí ha habido una participación de la sociedad que no es escuchada Es una desde ningún participación punto. muy decente, Este señor, muy el poeta tenue, muy- Sicilia, pues les guste o no les guste, reúne a mucha gente porque son cientos de familias, miles de familias los que andan buscando a sus familiares, reclamando el cadáver, lo que sea, la información. Pero es que nada. los ciudadanos Y que no los tenemos esas escuchan. familias deberíamos de apoyarlos y estar con ellos. No les va a alcanzar. Los expertos en petróleo, partidos políticos, gente con experiencia en el ramo y en la explotación y en las malas aplicaciones de muchas leyes, y dan su opinión, que son opiniones de personas de prestigio, y tampoco le escuchan. Pero entonces, ¿por qué la toman en sociedad no cuenta? presiona para que las ¿Saben por qué? escuchen? Porque En España, como tú dices, de repente surge en las últimas elecciones europeas, en cuarto lugar, un partido que surgió de la noche a la mañana porque aglutinó todo este descontento. Y ya tiene el Sí Podemos. Tiene en el cuarto lugar, Bueno, contra desbancó la a los monarquía, partidos ahí están tradicionales. las fotografías. Pero Estaba son- toda la plaza llena. son eventos Estaban las calles Mira, aledañas. Pero a la hora de Lilia, votar, votan por lo de siempre. Pero Lilia, en el tema así de la monarquía, en España la gente no es monárquica, la gente es juancarlista, porque en alguna medida esa figura ha conseguido en España que tengamos 30 años, después de tener una historia de guerras civiles, de enfrentamientos, de posguerras traumáticas, en alguna medida hemos tenido 30 o 40 años de libertad y de democracia, cosa algo impensable si desarrollo en algún momento. Sí, en alguna medida yo creo que la monarquía, en la medida que sea útil para una sociedad, y yo creo que en España todos teníamos fiebres republicanas cuando se muere Franco, ¿eh? Y yo sí que creo que esa fiebre republicana, yo soy de una ciudad donde se proclamó la Segunda República. En España se proclamó un día antes, en Eibar. Pero yo recuerdo que una anécdota muy bonita, en el sentido de que allá estaba un presidente de la agrupación socialista, tuvo 30 años en la cárcel por ser socialista, que se llamaba Benigno Bascarán. Y en una visita que hizo el rey unos años después, se juntaron y se dieron la mano, y Benigno Bascarán le dijo: mire, yo soy socialista, soy republicano, fui de los que proclamé la república aquí en Eibar, y logré que su abuelo fuese desterrado de este país. Usted está actuando diferente a Alfonso XIII, y en la medida que usted actúe como está actuando, yo le voy a respetar, porque para mí usted representa una monarquía republicana. Yo creo que ese elemento, o sea, esa frase de Benigno Bascarán viene un poquito a definir un poquito cuál es la realidad en España. O sea, la realidad no somos borbones ni somos monárquicos, hemos sido juancarlistas en el momento
hasta el momento que ese señor ha sido útil. Si Felipe VI es capaz de hacer frente y apoyar en estos momentos España los problemas que tiene pendientes, tema Cataluña, tema sobre todo del paro, porque a la gente ahora cuando le preguntas, Lidia, en España, pregúntale a la gente, dice, ¿usted qué quiere, monarquía o república? Oiga, yo quiero un puesto de trabajo, somos 6 millones de gente, 6 millones de familias. El tema del tema de monarquía y república se tendrá que abordar. No creo que sea el momento, porque es una cosa, es algo ridículo que haya 6 millones de familias en España que no tienen ni para comer. Habrá de ser, respetamos tu opinión, aunque no estamos de acuerdo con ella, ¿eh? Yo no. Muy bien. Porque ya desde el momento en el que Franco escoge al rey, bueno, pues ya eso lo dice todo. Pero bueno, no vamos a hablar de España, vamos a hablar mejor de Coahuila, ¿ok? Sí, y fíjate que en ese sentido, lo que hace falta en Coahuila, y no ha habido desde hace más de 10 o 12 años, es un proyecto concreto de desarrollo. Un sonido tu teléfono enturbia el sonido, por eso te hemos pedido que lo apagues. Entonces, existe justamente una carencia de visión de hacia dónde hay que llevar el Estado, un Estado que además tiene una posición geográfica táctica en el corredor norte del país, que llega justamente a toda la parte sur oeste de los Estados Unidos y no se está aprovechando, ¿no? Bueno, y en Coahuila tenemos también esta explotación de gas. Tenemos el carbón, hay importantes minas de carbón que han sido trágicos ahí. Sí, unas tragedias terribles y que además se denunció que estas minas estaban siendo operadas por la delincuencia organizada y tampoco pasa como nada. las de Michoacán también. Bueno, el propio Moreira lo denunció, nada. el exgobernador. Sí, pero a la persona a la que él denunció, él pasa, comprobó mira, que se trataba de una venganza política. Y resulta ahora que la principal actividad delictiva del crimen organizado en Tamaulipas ya está enfocada en el ordeñamiento de los ductos de Pemex. Los ductos de Pemex, por ejemplo. Pero además con todo el conocimiento de la autoridad, porque curiosamente en Tamaulipas es en la entidad en donde se han abierto más gasolineras en los últimos tiempos. Imagínate. Dime si no es absurdo. Y a 5 pesos el litro. Más que en Chetumal. Sí, y A había 5 pesos el litro. A 5 pesos el litro. litro. La gente va con tambos, con bidones, botes, con lo que, cubetas, con lo que sea, a comprar a 5 pesos el litro de gasolina. Óyeme, y deben pensar que esto lo hace un experto para poder pasar, pues sacar de los ductos, porque si no explota eso, o yo no sé qué, hombre. De Vicente Fox, el que era secretario de Seguridad Pública, que no me acuerdo el nombre, dijo en cadena nacional, en los principales noticieros de radio, que habían descubierto a toda la bandota que se encargaba de ordeñar toda esta red. Alejandro Gertz Manero. Exactamente. Bueno, pues por eso lo corrieron. Y no pasó nada. No, por eso lo corrieron. Para impedirlo, para resolverlo y castigar a los responsables. Y no pasó nada. Uno de los principales involucrados en este ilícito era precisamente el líder del PRD en Tamaulipas. Uno de los líderes del PRD, de hecho. Seguro que sí. Lo mataron incluso. Fíjate nomás. ¿Y por qué no se busca lo lícito en Tamaulipas? Aquí estuvo el ingeniero Alcerre, que en el estado de los estados. ¿No se busca qué? Lo lícito en vez de lo ilícito. El ingeniero Alcerre nos explicaba que el boom de hidrocarburos en Estados Unidos, que ya lo convirtió en país exportador, más que autosuficiente, está en un nuevo sistema de explotación de hidrocarburos que comparte geofísicamente con Coahuila. Es más, la mayor parte está en Coahuila. La cuenca de Burgos. La cuenca de Burgos. El gas. Ajá. Y bueno, esto está en la reforma energética contemplado como una posibilidad, pero pues ahí está nuestro trencito transpeninsular y pero todo lo que se dice. Lo que pasa es que lo que prevalece es lo ilícito. Ojalá prevaleciera lo ilícito. Por eso uno tiene que denunciar lo ilícito que se comete, porque se comete de una manera tan impune y está tan generalizado como para que la autoridad, para que en vez de estar interviniendo en Michoacán, pues debe estar interviniendo. Pues es que la autoridad está del lado de lo lícito. Oye esto, Oscar, ¿es lícito que te cobren ¿cómo está el litro de gasolina? ¿A 13? A 13 pesos. Ya casi es a dólar. Bueno, es lícito que te lo cobren
a 13 pesos el litro, Claro que no es lícito. Claro que no. ¿Es lícito que te lo vendan a 5 pesos en Tamaulipas? Tampoco es lícito, pero la gente que va a preferir, ¿no? Comprarla a 5 pesos. O sea, Sí, pero el problema no está en lo que la gente compra y el precio que lo compra. El problema está en que se lo roban unos delincuentes que son los que se aprovechan. y los que te la venden a 13 pesos también se roban tu lana. Claro. Claro, Y o es sea, esa ese es el misma problema. gasolina, porque Sí. todas estas gasolineras dicen, bueno, no todas, pero que esto que es absurdo que se estén abriendo más gasolineras cuando está esta situación descubriéndose de la venta de gasolina a 5 pesos, las están surtiendo con esa gasolina. Pues los chetumaleños también veíamos como ladrones a los beliceños que tenían en la zona libre gasolina subsidiada para llevarnos a comprar ahí las chucherías que venden. Pero íbamos. Esta es una gasolina, perdón que les interrumpa, hay un dato aquí. Claro, Hay un dato. Es dumping, es ilícito. Mira, es Oscar, exactamente lo mismo. La ahorita. gasolina en el país de Belice cuesta mucho más cara que en México. Hay un dato aquí en la península. Esta gasolina, al salir de los ductos, viene contaminada, viene con determinada basura, porque se la roban, viene basura. En la ciudad de Mérida y aquí en Cancún hay denuncias de las agencias automotrices de que Se solamente, dañan los mira, motores. 3,000 vehículos de la Toyota han sufrido problemas por gasolina con Contaminada. basura. Y aquí en Cancún también. Quiere decir que las gasolinerías están vendiendo La gasolina la robada. gasolina sucia, incluso, Sí, adulterada con agua. Adulterada. Con algún químico también, con algún químico también. Solo la Premium ha pasado los estándares de las empresas automotrices. No le ponga de la otra, aunque sus especificaciones digan que debe llevar Magna. Esa no sirve, es un verdadero peligro para los motores nuevos. Pero tú le pones la que te vendan, al final de cuentas. Y la más barata, porque ya las dos están carísimas. Ahora, hay otra situación. Los de transporte de pipas han denunciado un N número de robos de sus vehículos. Nunca los encuentran. Lo mismo los que transportaban leche, que los de agua, que los de líquidos. Sí, o los tractocamiones. Dentro de la mafia, de los que se roban la gasolina para su transportación, están totalmente seguros y han presentado sus denuncias, llevan sus papeles, el seguro les paga, pero la autoridad no hace nada. Porque Ni ese siquiera vehículo sigue investigar. circulando. Claro, pero son vehículos robados. Tú puedes también tener un registro de todos estos vehículos, me supongo yo, ¿no? Y saber de acuerdo al número del motor y de serie. Hay muchas cosas que te llevan a encontrar un vehículo robado. ¿Por qué no hacen nada? Y están ciertos y han denunciado, son vehículos que nos han robado los de la mafia de las Ahora, gasolinas. Por ejemplo, ese tema tanto de pipas, transportes, tractocamiones, ha sido el problema que ha impedido que los camioneros mexicanos puedan operar de acuerdo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que investigaron los gringos que cerca del 42% de la flota transportista mexicana, generalista y especializada como las pipas, son robados. Pero eso es algo que ya no se puede entender en estos tiempos. Desde hace años se habla de la tecnología del GPS satelital. Eso era de los supersónicos para nosotros. No, pues sigue sucediendo. Pero ahora el sistema GPS, que puede tener una geolocalización muy precisa y puede estar en manos de las autoridades en tiempo real, cuesta unos pocos miles de pesos para cada uno de los vehículos. En la zona libre de Belice, cientos de pesos. Si te siguen ordeñando ductos que fácilmente pueden ser detectables con algún sistema, te siguen ordeñando los ductos del Estado, que tiene toda la fuerza y todo, supuestamente para evitar eso. ¿Qué esperas que no ocurra con lo otro? Claro, vámonos al corte, enseguida volvemos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta.
Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Pues bueno, finalmente yo creo que Coahuila, Nayarit, pues son las últimas entidades con el registro anterior, con la ley anterior. Ya en el 2015, 17 elecciones y de ellas 14 gubernaturas. Bueno, pues estarán en manos del INE, así que ya tendremos oportunidad de ver las diferencias, si es que las hay. Confiar en que con el INE las cosas vayan a cambiar también resulta iluso, pero en fin, vamos a ver. Además, yo creo que estas dos entidades, como tienen elecciones intermedias y realmente se ven como casos aislados en este año, no se le ha dado la difusión suficiente y yo creo que somos de los pocos que estamos metiéndonos en lo que puede ocurrir. Pues haciendo honor al nombre del programa. Lo único que va a pues pasar en las elecciones estatales con el INE es que en la instancia nacional, el órgano electoral a nivel nacional va a elegir a los consejeros, pero van a seguir operando los mismos institutos electorales, aunque tal vez les cambien de nombre. En la mayoría de los casos, solo a petición de un estado, de una legislatura, de un gobernador o del propio instituto, por problemas de seguridad, de ingobernabilidad, el INE organizaría las elecciones. Lo único que ha cambiado es que van a elegir ellos los consejeros y no los gobernadores, no hay otro. Sí, pero en este caso no alcanza ni siquiera a estar la ley reglamentaria de la reforma electoral y ya la elección es el próximo. No, sí, no están en las aprobaciones en los congresos, todavía faltan 5 entidades y el Distrito Federal habrá de hacerse no, eso ya. No, eso ya son los últimos. No, esos no tienen nada. Incluso si no se aprueba a tiempo, en un mes. El 30 de junio. No, ya no entra en vigor para la siguiente elección tampoco. Ni para el 2015. Sí. Y los del INE ya pidieron más lana, porque tienen que operar. Pero yo no sé a la mamá de quién. Alguien decía, la democracia es cara. Pero muy cara. Y el remedio de democracia que tenemos sale más caro. Claro. Y es el tema que, de acuerdo al presupuesto federal dirigido al proceso electoral, el voto mexicano es uno de los votos más caros del mundo. Y por el otro lado estamos viendo que si de recurso público es un voto carísimo en infraestructura y todo el tema, ¿cómo puede ser que por el otro lado los candidatos a su vez son financiados por grupos delincuenciales? ¿No? O sea, es verdaderamente sí, pero de las casas donde viven, increíble, de los autos, increíble, de las alhajas de las señoras, pues ahí está la lana de unos y de otros, ¿eh? Sí, claro. Bueno, mi rey,
¿En qué quedamos? Porque creo que hay que pensar en una... Yo creo que hay que pensar en una regeneración un poco de los partidos políticos. Coincido con Jorge cuando dice que al final el ciudadano le da la sensación de que todos los partidos son lo mismo, o sea, no hay diferencias, que al final se dedican, más que partidos políticos, son grandes empresas, son grandes multinacionales mexicanas, que al final son los que mueven las grandes cantidades, ingentes cantidades de dinero, y al final pues creo que, bueno, pues si... Aparte de democracia, creo que hay que conseguir que seamos demócratas, ¿no? Julio. Por ahí un político local decía que todos son de la misma guayaba, gusanos de la misma guayaba. Y de alguna forma lo hemos visto que aún con la alternancia se siguen favoreciendo los mismos intereses. Así que la alternancia ¿Y no el macho no de la guayaba es el guayabo? Creo que no. Ah, no, pues yo tampoco sé. No sé. ¿Tú sí sabes? No sé, yo no sé lo que está pasando en este país, pero sí sé una cosa, tiene que haber una regeneración, no de los partidos políticos, lo cual es imposible, de la propia sociedad. Ojalá que los jóvenes, que el destino de México está en los jóvenes. Si los jóvenes asumen su responsabilidad, este país tendrá un futuro mejor. Y si no, pues van a pasar 100 o 200 años, ¿no? En que las cosas cambien, no importa, o sí importa, pero así puede ser. Mira, coincido con lo que señala Jorge y Santiago, en el sentido de que mientras no haya un cambio drástico en el que los partidos dejen de controlar el sistema democrático de este país, no va a pasar nada. Estamos viendo una partidocracia más que una democracia. Ellos tienen el control del INE, porque además se ponen de acuerdo para poner al presidente, para poner a cada consejero, no son representantes de la ciudadanía. Por eso se pelean sus cuotas de poder, tienen el control del Congreso de la Unión, y nunca van a hacer algo, que eso es lo grave para nuestro país, que atente contra eso, contra ese control que tienen de ellos del juego por el poder. Claro. Pues lo único que me resta por decir es que indiscutiblemente los jóvenes tienen que ver con el futuro del país, son el futuro del país. Pedirles que asuman su responsabilidad debería contar con el antecedente de, a diferencia de nosotros, que no supimos responder a la nuestra, porque si hubiésemos sido lo suficientemente responsables, el país no estaría como está. Entonces no dejemos en las manos de otros aquello que también es nuestra culpa, es nuestra responsabilidad, no lo supimos hacer, y bueno, no nos queda más que, por una parte, ofrecer disculpas, y ahora sí que el tiempo que nos quede, dedicarlo a ver si podemos hacer algo por enderezar esto, ¿no? No lo hicimos de jóvenes, no luchamos de jóvenes, pues a ver si de viejos se nos quitan tarugos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por el favor de su atención. Señores, pues asumamos nuestra responsabilidad. Mientras vamos a desayunar. Ándale.